Hay un mar de tiburones y en ese mar de tiburones hay una isla en el medio. Hay demasiados tiburones buscando cómo coger su pedazo. Bonistas pidiendo que le paguemos 12 billones de dólares en la tarifa eléctrica. Acreedores en general, los no asegurados, que también están pidiendo su tajada de cientos de millones. Igualmente los pensionados que están pidiendo sus cientos de millones, realmente también billones de dólares a largo plazo. Además de eso, tenemos grupos de interés que están regresando para negociar la deuda y lograr su tajada también en esta negociación. Está la Junta, que igualmente tiene sus asesores que también negocian y ganan si el pleito continúa. Está la energía renovable, que quiere mover esto de una dirección donde obviamente hay unos intereses económicos que también se ven beneficiados, y está entonces Luma, genera los operadores que igualmente tienen intereses con NF Energía y sus matrices Atco y Quantas para hacer capital. En fin, hay tanto y tantos intereses como la IBEW, que es la Unión Obrera nueva que que trabaja en la Unión como parte de Luma, que honestamente uno se pregunta, bueno, aquí hay tanto y tanto gente buscando ganar, que quién gana que no sean ellos. Te pregunto, Tomás Torres Placa, ¿quién va a ganar en esta pelea? Pero antes, cuéntanos cómo tú ves todas estas controversias de la gobernadora, del Senado, de los cabilderos extraños, como dice Rivera Chats. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, Jay, recientemente han habido dos decisiones que me hace pensar que cuando, no importa quién lo mire, se mire objetivamente, pues vemos lo mismo. Por ejemplo, ¿cuántos años no dijimos en tu programa, en los diferentes canales que tú has estado y diferentes medios por los pasados 10 años, que el consumidor, o sea, que los que consumen energía en Puerto Rico, la economía y la misma Autoridad de Energía Eléctrica no ha aguantado un aumento más, y que ese aumento debía venir de otras fuentes, y que lo más que el consumidor podía aguantar si acaso era un centavo? Ese mensaje lo llevamos diciendo más de 10 años. La semana pasada, la Junta de Supervisión Fiscal, en el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica, el plan fiscal, tiene el mismo argumento. De acuerdo. Otro tema que hemos concurrido últimamente. ¿Cuántas veces yo lo dije en tu programa que debía haber unas multas y penalidades al operador para que se fuera alineando con la política pública? Y la semana pasada, el negociador de energía estableció la multa máxima que puede darle al operador a base de la ley existente. Hay un proyecto de ley que sube esa multa, pero hasta ahora se propone multar con 1.8 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo no dijimos eso, tanto en los datos, en todos los programas que tú has manejado? De que yo estaba, o sea, en Cuarto Poder, en Guapa, en Telemundo, en Rayos X, cuando yo estaba en J Rayos X. O sea, yo recuerdo esta conversación tantas veces ya. eh, pero honestamente, Tomás, yo no pienso, y usted es ingeniero, ¿verdad? Así que yo no creo que nadie, o sea, que nosotros somos muy genios, ni tampoco usted en su caso es non plus ultra, ¿no? Sin restarle méritos a su capacidad intelectual, porque la tiene, obviamente. Es que no era falta de conocimiento. O sea, no podía ser falta de conocimiento. Por eso mencioné cuando se mira objetivamente. O sea, cuando ponemos los intereses a un lado, cuando ponemos la óptica particular de cada uno a un lado y ponemos la óptica que el país necesita para seguir hacia adelante, todos vemos lo mismo. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal la semana pasada estableció que para que Puerto Rico pueda seguir hacia adelante, oye, y volvió al mismo argumento que sometió en la quiebra en el 2017, que Puerto Rico debería de tener una tarifa máxima de alrededor de 21.4 centavos, creo que era el número. O sea, y ahora vuelve ese argumento de que no puede haber un aumento más, que no se aguanta aumentos en tarifa, la tarifa existente que hay, a cambios futuros que hay. O sea que por eso te puse la palabra objetivo. O sea, es importante que si vemos las cosas de manera objetiva, oye, yo creo que todos llegamos a la misma conclusión. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La interconexión con Santo Domingo, con República Dominicana, por medio de un cable submarino es bueno, pero aquí no se ha hablado
de una alternativa de utilizar el transbordo de energía, el wheeling. En el transbordo de energía, los inversionistas tienen que buscar o hacer unas alianzas con grupos que desarrollen una cartera de clientes, que desarrollen un agregado y de esa manera pues se convierte en algo independiente, como son las compañías de teléfono hoy día en Puerto Rico. O sea, siempre se ha hablado de un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica, pues puede haber un componente de transbordo de energía donde sea de inversión tipo merchant. Esto se conoce en el argot de energía, una inversión tipo merchant, donde es un inversionista similar a los que tienen las compañías de teléfono actuales en Puerto Rico, donde crean unos grupos de clientes y le venden a ellos y pagando un peaje por utilizar el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico, que ya el reglamento está prácticamente terminado por el negociado de energía. O sea que si vemos las cosas de manera objetiva, Jay, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en muchos puntos. Es cuestión de llegar a ese momento. Cuando Tomás Torres Placa dice, mira las cosas objetivamente, significa sin pensar en dar el tumbe, ¿verdad? Y eso es la palabra en el argot de Jaguar. Eh, pero es que no, desgraciadamente, pocas veces, por no decir nunca, se piensa así. O sea, yo desgraciadamente te puedo decir, y esto pues lo he vivido tantas veces ya, que, que no te puedo decir otra cosa, que casi nunca se da un escenario donde no hay unos intereses que ganan unos y pierden otros. Es decir, o sea, lo que siempre ocurre en el sistema hasta el día de hoy es que alguien gana y gana una comisión ese cabildero y gana la comisión el vendedor y gana la comisión el intermediario y gana la comisión. O sea, hay un montón de gente en el camino que gana una tajada. Entonces, por eso es que termina dándose un contrato a uno o al otro. Y no es porque necesariamente es lo mejor para Puerto Rico. Y el ejemplo más obvio lo vimos cuando aquí vino el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, presionando para cumplir con la ley que establecía una transición hacia energía renovable y no pasó absolutamente nada. O sea, los tranches que se vendió el primero, iba en coche, y ese tranche primero, la venta que se dio, honestamente, todavía no está implementada. O sea, en la práctica está todavía sin interconectarse. O sea, 5 años que no puede poner en las baterías. Así que es obvio que es porque aquí hay unos intereses que quieren detener ese cambio. O sea, no puede ser. Mira, en esa misma línea, tú sabes que de la misma manera que nos trasladamos en distancia, nosotros podemos trasladar a través del tiempo hacia el futuro. No podemos ir para atrás y no nos podemos mover libremente en el tiempo. Yo no puedo hoy mismo ir al 2027, pero si yo pudiera ir al 2027 y ver un poco lo que está pasando allá de la misma manera que dijera voy a ir a Ponce, yo estoy seguro, Jay, que nosotros viéramos un lamento en el sentido de, vamos a suponer que en el 2027, finales de 2027, principio de 2028, terminó la quiebra de Puerto Rico y se llegaron a X o Y resultados. Mira, si pudiéramos ver lo que sucede en ese momento, tal vez veríamos un lamento de por qué cambiamos el estado de ley vigente en medio de la quiebra. ¿Ve por dónde voy? O sea, cambiar el estado de ley vigente. O sea, hacer cambios a la ley 17 en medio de la quiebra te produce dos cosas. Te produce unos cambios en la proyección del consumo de los ingresos de la autoridad y te produce un cambio en la proyección de costos. Eso va a traer una inestabilidad tal en los procesos de quiebra que sabrá Dios por dónde va el tiro y en el 2027-2028 nos estaremos lamentando como nos hemos lamentado de decisiones en el pasado. Ahora te digo lo siguiente, con el estado de ley vigente se puede seguir la política pública de la gobernadora. No quiero decir que estoy a favor o en contra, simplemente que se puede convertir a ES. De hecho, está en el plan integrado de recursos que el negociado iba a evaluar eso en este plan fiscal ahora que comienza. Está la nueva planta en San Juan. Está el haber llegado a unas metas XY de renovables. O sea,
Y está comprando las unidades Pico que recientemente está comprando Genera. Pues por eso te digo que con la ley existente tú puedes lograr la política pública y cuando se salga de la quiebra, cambias la ley y haces tu política pública, si eso es lo que desea esta administración. Ingeniero, O sea que yo sé, volvemos a mirar las cosas objetivamente. yo sé que usted, ¿verdad? Lo dice de buena fe y demás, y yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Sabe lo que quiere, pero lo que pasa es, el problema de lo que usted acaba de decir es, los bonistas cobran menos. O sea, si se deja la ley como está y la expectativa es una expectativa constante, los bonistas cobran menos, mientras que si se logra hacer una disque transición y una reevaluación de los ingresos de la autoridad, pues cobran más, porque se creen Bueno, Jay, una ganancia. eso parte de la premisa que va a ser un proceso de quiebra ordenado y que va a poder llegar a su fin. No sabemos, no sabemos. O sea, lo mejor para todas las partes es terminar el proceso tal y cual comenzó con el estado de ley vigente. Si la gobernadora quiere hacer unos proyectos, los puede hacer con la ley actual. ¿Y qué proporciona eso? Pues mira, que se pueda salir de la quiebra lo más pronto posible. Ok, de acuerdo en que en teoría eso es cierto. Lo que pasa es que en la práctica la gobernadora quiere hacer una revisión de la ley porque con eso se recomputan los números del plan fiscal que la Junta está presentando y el plan de ajuste que la Junta está presentando. Y si se recomputan, pues estaríamos, sí, hay un riesgo real de que la jueza nos mande para el síndico de quiebras y nos suban el... Pues eso es lo que estoy diciendo. O sea, que la jugada más safe es seguir con la política vigente, hacer todos los proyectos, no dejarlos de hacer, hacerlos, convertir a ese en gas natural, que podemos estar o no de acuerdo. Ese no es el tema de discusión, es si se puede o no con el estado de ley vigente, se puede. Entonces, lo único que hay que hacer, cambiar el plan integrado de recursos. Y la revisión del plan integrado de recursos está en proceso. O sea, que en 6 meses ya se puede tener una determinación de cambio de plan integrado de recursos. Otro tema importante. Perdóname, para la gente que no sepa, el plan integrado de recursos es un plan que se entrega cada 3 años para revisar cuáles son las expectativas de hacia dónde va el sistema energético y los cambios que se van a hacer Los próximos 20 años. en los últimos años, correcto. Entonces, ¿qué te digo? Otro tema que va en esta misma línea de ver las cosas objetivamente, y si vemos las cosas objetivamente, todos llegamos a la misma conclusión, tarde o temprano. Otra cosa es que el negociado de energía el viernes pasado indicó que interesa establecer una tarifa temporal o provisional para julio 1 y que esa tarifa provisional o temporal se puede convertir en permanente luego de terminar el caso de revisión tarifaria de aquí a 360 días, porque son 2 plazos de 180 días. Eso salió en el docket del caso de revisión tarifaria. La decisión fue el 12 de julio, se publicó el 13, tengo entendido, en la página del negociado. Pues mira, Jay, la misma manera. En el 2016, cuando fue el primer caso de revisión tarifaria, se aumentó 1.1, entre 1.1 y 1.2 centavos, no recuerdo bien el número, por 2 razones. La Autoridad de Energía Eléctrica estaba en quiebra y no tenía dinero para proyectos de mejoras capitales, tenía 0. De ninguna manera podía allegarse fondos que no fuera por la tarifa. Y segundo, no revisaba la tarifa básica desde los 80, 30 y pico de años. Ahora el escenario es diferente. Tienes una tarifa que se revisó hace 7 años, que podríamos argumentar o no, si es un término lejano, pero no son los 30 y pico de años del 2016. Y segundo, Jay, tienes 10,000 millones en fondos para hacer proyectos de mejoras capitales, no se han hecho por la habilidad del operador, sobre todo operador de transmisión y distribución, para gastar esos fondos. O sea, que aquí no es porque no hay fondos, aquí es porque no se ha encontrado la manera de agilizar el gasto. El ingeniero Colón encontró la forma de, en generación, a llegar proyectos de FEMA y desarrolló una línea de proyectos, un roster de proyectos de generación, que muchos de ellos lo está trabajando el operador hoy en día. En transmisión y distribución
no se ha logrado eso. Hay que lograrlo. Por lo tanto, esa tarifa provisional no hace falta. Lo que hace falta es sí hacer un caso de revisión tarifaria, presentar pruebas, presentar testigos expertos, correr el proceso de un año que dice el negociado y al final, luego en que los diferentes interventores, en los diferentes operadores y las diferentes partes participen, se llega a la decisión que se tiene que llegar de subir o bajar la tarifa. Pero eso de establecer una tarifa temporera, provisional, un año antes del proceso, eso no, esta vez hay dinero, no hay que hacerlo. Y eso es viéndolo objetivamente. Hay 10,000 millones de dólares, que no hay que hacer eso. Yo, de nuevo, no puedo llevarte la contraria o plantear siquiera otro argumento, porque creo que, de nuevo, si uno lo mira de lo más objetivamente posible, pues sí. Pero de nuevo, no creo que eso sea lo que está ocurriendo. Mi impresión es que aquí hay unos grupos que están todos peleándose y hay unos que están ganando. Y obviamente, pues en la posición de la gobernadora, el grupo de bonistas está ganando y el grupo de bonistas quiere moverse a gas natural porque hay otros intereses ahí y en esos grupos pues se recomputarían las ganancias de la autoridad y por tanto se haría un proceso nuevo de repago de deuda. Y en este caso, eh, la posibilidad del wheeling, por ejemplo, pues todos sabemos que eso es lo más lógico, que tengamos inversión privada que esté inyectando fondos al sistema y que esté inyectando, ¿verdad?, la posibilidad de que pueda hacer su propia generación de energía eléctrica con un vendedor yendo a las agencias o yendo a las, ¿verdad?, empresas privadas para venderle energía a comunidades o a, en estos casos, ¿verdad?, a farmacéuticas o a negocios o comercios. De acuerdo, pero mientras estén en quiebra y mientras la administración cambie las leyes por gusto y gana, pues hay unos riesgos ahí, unos retos que mucha gente no va a estar dispuesta a asumir. Y esa es la verdad. Mira, déjame comentarte algo. Esto no es único de Puerto Rico. En los años 60 se discutió este tipo de política pública en Estados Unidos y se determinó que había una forma de operar que era la manera incremental. Y ahí se desarrolla la teoría de incrementalismo, cuyo proponente fue Charles Lindblom. Entonces, ¿qué dice esta política? Cuando vamos de manera incremental, si vemos como es algo incremental, no das un salto grande en política pública, pues podemos estar de acuerdo. Ves que, las cosas que yo te he dicho, si no se hacen saltos grandes en política pública, todos estamos de acuerdo. La diferencia está cuando tú haces saltos grandes en política pública, donde no todos, aunque tengamos los diferentes valores, tengamos la misma meta. Aquí, la manera en que tú agrupas diferentes grupos con diferentes valores es yendo incrementalmente. Y si damos estos grandes saltos, y te estoy hablando de teoría de planificación, como saber, en adición de ingeniero soy planificador, licenciado, pues si damos estos grandes saltos, pues ya no estás en un modelo incremental, estás en un modelo disruptivo y ahí pues no vas a tener las personas en una sociedad pluralista, no las vas a tener orientadas hacia la misma meta. Sin embargo, si vas incrementalmente, que es lo que hemos estado discutiendo, ¿y qué es incrementalmente? Pues mira, lo que es razonablemente correcto, las cosas que son razonables para ir al próximo paso de manera incremental. Si vamos incrementalmente, te di 4 ejemplos que podemos estar de acuerdo y llevar la cosa hacia adelante. El problema es los grandes saltos. Ahora, cuando se dan los grandes saltos, vienen las grandes luchas y vienen las grandes oposiciones. Yo recuerdo a principios del 2019 habías recomendado en tu programa y a todo el que me preguntaba, a toda persona relacionada con política pública, recomendarle que fuéramos que si la política era privatizar, que se fuera poco a poco. Y eso de despedir todos los empleados de la utilidad pública, que se fuera con el operador, que eso no iba a funcionar, que eso iba a traer problemas, que eso hacerlo en el medio de la quiebra de momento iba a traer problemas. ¿Qué pasó? A principio fue muy difícil y el mensaje mío como que no calaba, pero poco a poco la cosa cayó en su lugar. Y ahora, ¿cuál fue el mensaje de los 4 candidatos a gobernador? Que había que cancelar ese contrato. Oye, yo todavía sigo insistiendo que hay que modificarlo porque sigo con el incrementalismo. Hay que llevar las cosas poco a poco. Oye, si no se puede modificar, se cancela, pero no puede ir
no puedes dar estos grandes saltos, no puedes ir de 0 a 50 en 2 segundos. O sea, se trata de hacer cambios en gerencia, no funcionan los cambios en gerencia, se trata de hacer esto, no funciona, pues se cancela incrementalmente. Hoy no estamos hablando de un incrementalismo de 50 años, estamos hablando de procesos que pueden durar 1 año, 1 año y medio, 2 años. Y si nos movemos de esa manera, en todos los ejemplos que te he dado, en 4 años vamos a tener un sistema energético sostenible. Pero si forzamos cambiar la ley de política pública, que eso, un cambio incremental, eso es un gran salto. Si forzamos yo poner una tarifa provisional y subir la tarifa de cantazo de momento 3 centavos por kilovatio hora, si forzamos decisiones en generación, X o Y las que fuera, pues vamos a tener luchas internas de los diferentes grupos que se van a cancelar y no se va a lograr el desarrollo del sistema eléctrico de Puerto Rico. Sencillamente, y eso no es único de Puerto Rico, eso pasa en todo el mundo. Claro, todo el mundo tiene intereses encontrados y va a tener, ¿verdad? Siempre gente que va a empujar hacia un lado o hacia el otro y gente que no quiere que nada cambie porque ganan de que no se cambie. Y yo, de nuevo, pero mi punto es, uno esperaría que habiendo un plan integrado de recursos, finalmente tuviéramos un proceso que al fin nos llevara en una dirección y al fin tuviéramos una gente que iba a estar dispuesta a empujar el carrito en esa dirección. Pero al parecer no. O sea, Mira, déjame decirte algo muy, muy importante. Cuando se hizo la ley 17, el proyecto del Senado, que según recuerdo es el PDS 1121, la meta que tenía para el 2026, ¿sabes cuál era? ¿cuál? La recomendación del comité de expertos que se plasmó en el proyecto del Senado 1121 era 20% para el 2026. 20%. ¿Y si no? ¿Qué vamos a lograr para el 20%? ¿Qué vamos a lograr para el 2026? Ese mismo 20% que el grupo de expertos propuso. ¿Por qué? Porque ese grupo de expertos pues, se tomó, sin hablar mucho de la teoría, pero tomó ese camino de, mira, vamos a hacerlo no de una manera muy agresiva, vamos a darle discreción al negociado de energía y para que el 2040, Jay, tengamos 50%. ¿Qué quería decir tener 50% en el 2040? Pues mira, que ya para el 2030 tenía que estar en 40%. Y yo creo que luego pasó un proceso legislativo muy bueno, legítimo, como pocos ha habido, con una participación pública excelente. Y cambió el proyecto que finalmente se aprobó. Y fue un proceso muy bueno. Pero la recomendación del grupo de expertos era tener 20% para el 2026. Para el 2030 tener cerca del 40% y llegar a un 50% en el 2040. Y lo que se plasmó en el PDLS 1121 fue 40% para el 2040, no más tarde. Y luego el 50% para el 2100. Oye, y tomando en cuenta que entre el 2030 y el 2050 iba a haber un desarrollo de tecnología tal que los renovables que tú ibas a lograr con el primer 50% iba a ser con una tecnología y el restante 50% iba a haber otro desarrollo. De hecho, ya están ocurriendo. ¿Sabes lo que pasa en West Virginia? Están trabajando una planta de fusión nuclear, Jay, la primera. ¿Te acuerdas que en uno de tus programas mencioné una vez que se estaba trabajando una planta de fusión nuclear con deuterio y tritio? Deuterio y tritio son isótopos de hidrógeno que se juntan y forman helio y liberan energía más neutrones. Pues mira, ya está la primera planta. Amigos que nos ven, que no sepan lo que es fusión nuclear es la energía nuclear, por decirlo de alguna manera, que no es contaminante, que no tiene reacción en cadena, que tú simplemente con la fusión nuclear, no puedes lograr una reacción en cadena. Para tú convertir la fusión nuclear en una bomba, tienes que primero tener una fisión nuclear, tener el calor suficiente para entonces detonar una reacción, ¿no? Pero normalmente en una planta de energía con fusión nuclear,
no va a tener una reacción en cadena, porque no entraría la energía nuclear tradicional, que es dividir átomos de plutonio o uranio enriquecido, plutonio enriquecido o uranio enriquecido. O sea, y eso, Jay, que es un adelanto grandísimo en lo que es energía limpia y sostenible. Ya para el 2030 se espera que esté funcional en West Virginia. Ujú. En Europa están trabajando intensamente con la producción de hidrógeno verde a través de electrólisis. Y tú puedes producir energía a través de los fuel cells, de las celdas de energía, o a través de la quema directa del hidrógeno. O sea que del 2030 en adelante vamos a ver unos adelantos en energía limpia que no son los que tenemos ahora, tanto en fusión nuclear como en hidrógeno, que son interesantísimos. Sí, ok, perfecto. Ingeniero, la pregunta lógica ahora es, en este proceso de negociación de la quiebra y en este proceso de negociación de donde estamos en este instante hacia el cambio de energía, ¿qué debería pasar que no es lo que está pasando? Pues, como te mencioné, yo creo que la posición, aunque un poco tardía, si hubiese sido una posición más temprano, tal vez hubiésemos salido de la quiebra. Pienso que eso pudo haber sido así, pero ya en este momento la Junta de Supervisión Fiscal reconoció que la tarifa no puede aumentar con encargo legado, y que se deben de explorar maneras de allegar otros fondos para que se pague ese cargo legado. De la misma manera como se llegó a esa conclusión, se debe llegar a esa misma conclusión con el pago de las pensiones a los empleados públicos que se jubilaron de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos dos conceptos que cargan la deuda se deben de separar, que se busque que se lleguen fondos separados. Entonces ahí pues liberamos ese aspecto. La Junta de Supervisión Fiscal está diciendo que aún así lo más que se puede pagar son 2.600 millones y que habría que buscar un fondo separado de 2.600 millones para satisfacer esa acreencia reducida y yo siempre he dicho y lo sostengo que se debe hacer lo mismo para atender de manera sostenible las pensiones de los empleados públicos que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica. Si se hace de esa manera, el problema que queda es el aumento en el presupuesto operacional de los operadores que se plantea en el plan fiscal, que de un año para otro plantean doblarlo de 800 millones, pero no hay que vería, pero es que es un cambio muy abrupto, a cerca de 1.600 millones. Pues mira, eso debe de pasar por un proceso de negociado de energía, porque obviamente eso sí que es un brinco. Ahorita hablamos de hacer las cosas incrementales, pues eso no es incremental para nada. Tú estás duplicando el presupuesto de operaciones, aunque ahí se incluye como gasto operacional el dinero de las pensiones, que son cerca de 300 y pico de millones anuales, pero con todo y eso estás duplicando el gasto operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, un gasto muy fuerte. El gasto de Luma y Genera por gerencia y administrativo estaría duplicándose, más el pago de las pensiones. ¿Desde qué año? Ya la Junta dijo que el pago de las pensiones no podría estar en la factura. Pues eso, pues ya por lo menos la Junta va por ese camino que es positivo. Hay que poner las pensiones, el pago de las pensiones de los empleados públicos que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica para que se pague de una manera sostenible en ese mismo camino. Y ese presupuesto debe haber un aspecto de supervisión por parte de la Autoridad de Alianza Público-Privada, que ya el director de la Autoridad de Alianza Público-Privada, que es el ingeniero Colón, ha mencionado que está en desacuerdo con ese presupuesto y que trabajaría con eso y obviamente en el negociado de eso se ajustarían. Si tú trabajas esas tres áreas, pues lo que nos queda es optimizar, hacer todos los proyectos que tenemos en el pipeline y podemos ver unos próximos años en una manera sostenible para que se pueda
cumplir con esos pagos. Porque si esas herramientas para separar eso de la factura es un préstamo que después habría que pagar con la Autoridad de Energía Eléctrica en un futuro, tú vas a necesitar ingresos. O sea que habría que buscar, y digo un préstamo, me refiero a un préstamo del gobierno central, como se ha propuesto por varios economistas aquí en Puerto Rico, pues habría que buscar fondos para pagar eso. ¿Y cómo se logra llegar a esos fondos? Pues con tarifas competitivas entre 22, 24 centavos máximo. Esta multa a Luma de 1.8 millones que el negocio de energía se inclina, porque no la ha dado, pero se inclina a dar. Eh, a mí, ¿verdad? De nuevo, el negociado se inclina, igual que se inclina con el tema de Genera, y después le da un perdón, y eso no se hace cuando le cierran las plantas y no las dejan entrar para supervisarlas en su trabajo de fiscalización, etcétera. Parte de lo que a mí me parece es que el país tiene que inclinarse a poner un negociado, una junta de negociado de energía que tenga la fuerza para hacerlo. O sea, lo que está diciendo el negociado es algo que debería haber pasado hace tiempo, porque es que es el SAIDI, que usted ha mencionado 300,000 veces, Correcto. que es los apagones. O sea, pues Puerto Rico tiene unos apagones más fuertes y más grandes que todos los demás de la nación, pero la multa sería de 1.8 millones, que también es, o sea, es una multa sin duda considerable. Mira, sobre eso te tengo el siguiente comentario. La ley aumenta de $5,000 diarios a $125,000 diarios, pero tiene un caveat, que no puede ser más del 10% de los activos, que no puede ser más de... Mira, hay que tener cuidado con eso, porque las compañías de servicio casi no tienen activos. Hay compañías de servicio que no tienen maquinaria, que son los activos que tienen. Pues mira, muy poco, porque aparte de las computadoras y equipo de oficina que se compre, el local es alquilado, los automóviles son alquilados, o sea que activos per se no hay. Y las otras condiciones también hay que verificarlas, que aunque tengamos un aumento de $125,000 diarios, por las condiciones que se pongan, no te imaginemos, porque ahora no se puede multar al operador X o Y porque no tiene activos, uno cumple con X o Y condiciones de la ley. Porque hay que ver esto bien claro. Una utilidad pública en Estados Unidos es privada, sí tiene activos, sí tiene ganancias, sí tiene ingresos. Un operador que da servicios, mira, hay que tener cuidado, porque tal vez no tiene activos o tiene muy poco, tal vez no tiene ingresos o tiene muy poco porque los traspasa a su compañía matrices. O sea, que hay que tener mucho cuidado cómo se confecciona esa ley, no vaya a ser que, como dice Dios, no sé, refrán, se vaya por lana y se salga tranquilo, ¿no? Así que, Jay, como te dije, aquí lo que hay que hacer es ver las cosas objetivamente. Hay que ver las cosas de una manera que, si todos vemos arriba, vemos las mismas estrellas todas las noches. O sea, vemos todo lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro, es mirar hacia la energía que podemos traer en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico no se está hablando de fusión nuclear, de unir dos moléculas de hidrógeno para crear helio. Helio, no estamos hablando de plutonio ni de uranio enriquecido. Helio. Ya, ¿por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué no estamos hablando de bajar los costos de lo que es la electrólisis para convertir el agua que nos rodea en hidrógeno y poder producir energía? Aquí lo que hay que hablar es de la autoeficiencia energética. Pero aquí lo que necesitamos es autosuficiencia energética para que si viene una crisis a nivel mundial, que hasta un asteroide se está mencionando que puede venir para el 2030, ¿has escuchado eso? Sí. Hasta eso se está mencionando, que si sucediera cualquier cosa que interrumpa el tráfico marítimo de cualquier manera, Puerto Rico pueda seguir funcionando. A mí lo que me parece, ingeniero, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto a usted, es que pues no podemos poner baterías. O sea, si algo tan relativamente sencillo como poner baterías no lo hemos hecho, a pesar de que sabemos que no hay suficiente energía para el verano, para poder poner resguardo durante las horas pico, durante las horas base, para cuando las horas pico ocurran, pues tener suficiente energía, o sea, hablar de fusión y de fisión y de hidrógeno verde, pues está un poco complicado. Yo estoy de acuerdo en que uno tiene que... Fisión no.
fisión no, y los microgeneradores nucleares, eso no creo que sea bueno para Puerto Rico, es fusión. Por eso mi punto de, ¿verdad? De plantear el asunto como una hipérbole, pero desde la perspectiva de que hay cosas que nadie puede oponerse en Puerto Rico. O sea, ¿quién puede oponerse a que en lo que resolvemos el resto del problema tengamos al menos unas baterías de resguardo para que en caso de que, para que la producción de día pues se guarde y así poder tener almacenamiento para la producción de noche y evitar los apagones de relevos de carga de 6:30 a 9 de la noche? Pero ni eso. O sea, ahora se está hablando de poner de esas para este año empezar y terminar para el 2027. O sea, mi punto... Y aquí, Sí. sí. No, no, termina, por favor. No, no, mi punto con eso es que hay evidentemente una parálisis por análisis y simultáneamente unos intereses que no quieren que se mueva la cosa. Sí, mira, pero a eso te menciona lo siguiente. ¿Te acuerdas en los años, principio del 2000, cuando se quería llegar a gas natural? ¿Te recuerdas eso? Donde se hablaba del cartel de petróleo. Pues ya se pasó esa barrera. Estamos en el gas natural, pero ya hay otras tecnologías. Lo que te quiero decir es que en la discusión de asuntos públicos en Puerto Rico se llegan a esas discusiones. Eventualmente vamos a estar hablando de fusión nuclear. Eventualmente vamos a estar hablando de hidrógeno, pero tal vez en ese momento ya tengamos otras tecnologías. ¿Y qué es lo que nos cancela? Lo que nos cancela, y vuelvo y te repito la cosa, es que como pretendemos dar grandes saltos, pretendemos en medio de la quiebra cambiar la política pública. Pretendemos con 10,000 millones de dólares para hacer proyectos capitales, en lugar de hacer lo lógico, lo incremental, lo que está a la mano, que es usar esos 10,000 millones, pues vamos a aumentar la tarifa a 3 o 4 centavos. Entonces, como nos movemos en una dirección que no es incremental, que no es ni tan siquiera lógica, pues no nos podemos poner de acuerdo en esas cosas. Pero mira, aquí hay un plan, hay un buen esfuerzo del gobierno, hay un comité de 12 personas conocedoras de diferentes ámbitos de la sociedad, que yo creo que si nos concentramos en ver las cosas poco a poco, sin pretender dar grandes saltos y de manera objetiva, podemos tener proyectos significativos en Puerto Rico de la tecnología que fuera, pero significativo en los próximos 2 años, moviendo esto hacia adelante. Y cuando salgamos de la quiebra, se cambia la ley. Yo la cambiaría, que esté claro, pero si el gobierno actual quiere cambiarlo después de la quiebra, no hace falta hacerlo en estos momentos, porque no sería algo que, como te digo, si nos pudiéramos mover hacia el futuro, si podemos ver el futuro, te aseguro que lo que veríamos sería un lamento. Algo, ¿Qué piensas? algo que no te haya preguntado que es importante. ¿Has ido al cine este fin de semana? No, no he ido. No. Están en una película de Capitán América con Harrison Ford haciendo de Red Hulk. Están cosas interesantes, pero todo se ata, y lo que te quiero decir, rompí un poco el tema con esto, es que todo se ata. Volviendo, podemos tener un Puerto Rico sostenible, pero nos tenemos que enfocar, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que evitar los grandes saltos. En la administración del gobernador Pierluisi se hicieron grandes saltos en el tema energético y que afectó significativamente la administración Pierluisi, el tema energético. En los temas donde no tuvo grandes saltos de política pública, le fue bien, no hubo issue con eso. Así que la recomendación para que esta administración tenga éxito y que Puerto Rico en sí tenga éxito, aunque podamos estar en desacuerdo por alguna medida en específico, es no tomar grandes saltos, ir incrementalmente con lo lógico, como se dice en inglés, con el low hanging fruit. Gracias, ingeniero, como siempre. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.